y bienvenidos a un nuevo vídeo para códigooculto.com y el canal de YouTube a Enigma. Y ya sabéis que en este canal nos gusta mucho hablar de cosas raras y nos hemos traído aquí para que nos hable de cosas raras a José Antonio Caravaca, que ya lo conoceréis de alguna otra vez. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sonia? Encantado. Encantados nosotros de tenerte aquí. Os dejaré por aquí, por algún lado de la pantalla, el vídeo anterior que hicimos con José Antonio, que nos vino a hablar de la teoría de la distorsión. Pero en esta ocasión quiero que hablemos de algo un poquito diferente, porque hay una figura que es un tanto controvertida dentro del ámbito de la ufología, sobre todo la norteamericana, que es Luis Elizondo. Y es que algunas voces, como la tuya, José Antonio, han manifestado cierta desconfianza. Me gustaría saber qué es lo que más te llamó la atención, qué es lo que te rechinó de buenas a primeras. Bueno, para que nos hagamos un poco idea de lo que estamos hablando, esto tiene evidentemente que ver con todo lo relacionado con los denominados ovnis del Pentágono, que desde el 2017 está acaparando toda la atención de los medios de comunicación y que está siendo un asunto que está dando bastante de qué hablar por ese interés que ha demostrado que posee el gobierno norteamericano a estas alturas de la película por el tema OVNI, cuando se consideraba que ya era una materia completamente superada, que no despertaba ningún tipo de interés. Y el New York Times sorprendió a propios y extraños, incluso a los ufólogos, cuando en esa portada, que fue una auténtica exclusiva, pues vino a decir que en pleno siglo XXI el Departamento de Defensa, el Pentágono, estaba destinando 22 millones de dólares de una forma opaca para que no fuera rastreable y no hubiera constancia en ningún tipo de documento a nivel público, ni que el Congreso lo supiese. Pues estaba financiando un grupo de estudio de fenómenos aéreos no identificados, los FANI, los UAP, como denominan ahora a los ovnis, y uno de los directores de ese programa avanzado para la identificación de amenazas aeroespaciales, como se llamó a este grupo, estaba dirigido por Lu Elizondo, un hombre del Departamento de Defensa, que había participado pasando información a los periodistas del New York Times, incluido Leslie King, una famosa ufóloga, y desde el primer momento pues parece que era cuanto menos sospechoso que el exdirector del programa secreto del Departamento de Defensa, que obviamente tiene que tener una serie de cláusulas de confidencialidad que existen en empresas privadas, como por ejemplo en Apple. No te vas a ir a trabajar a la competencia si eres un alto cargo, eres un ingeniero o eres un desarrollador de ideas que tiene cierto control sobre los secretos de la empresa. No te vas a ir a trabajar al enemigo, entre comillas. Y sin embargo, en un asunto todavía mucho más delicado, mucho más sensible, como es la seguridad nacional, como son los servicios secretos, como es el Pentágono, pues a mí particularmente y a otros grupos de investigadores, no demasiado, pues como tú has dicho, Sonia, pues nos rechina de que no haya habido ahí ninguna incompatibilidad, de que este hombre abandona su puesto en 2017, presenta un escrito de renuncia a su cargo en el Pentágono, inmediatamente, ni meses ni un tiempo ahí de por medio y tal, pasa al sector privado, a la Academia de las Estrellas, un grupo que se crea también por generación espontánea, surge de la nada, para investigar ovnis, pero desde el sector privado. Y claro, si el que conozca un poco cómo se mueven los asuntos a ciertos niveles, pues ya ve que ahí hay algo que no cuadra.
de que una persona que puede tener ciertos secretos, cierta información confidencial, que la ha obtenido durante su cargo dentro del Departamento de Defensa, pues se lleve toda esa información que sea en la cabeza, que también se la puede llevar a modo de documento y de cualquier otro tipo de material, para pasarla, como digo, a un grupo desde el lado civil, y sobre todo cuando el propio Elizondo, sus numerosas intervenciones públicas en diferentes medios, y muchos de ellos bastante conocidos y famosos, como la CNN, ABC y tantos otros, que claro, él mismo admite que hay ciertos datos o cierta información sobre su labor durante su etapa como director en el APTIP que no puede revelar. Y aún así, he leído que escribías que Elizondo parece que continúa manteniendo las credenciales de seguridad que tenía. Luego sigue teniendo acceso a esos datos. Claro, y fíjate, imagínate que tú, para que el que nos está viendo siga un poco el hilo de la historia que estoy intentando transmitir, te vas de Apple, te vas a trabajar a Microsoft, y los de Apple te dejan todavía la credencial para poder entrar en sus instalaciones. Claro. No, y lo raro es que esto que está haciendo, manteniendo esas credenciales, no se esté saltando ningún acuerdo de confidencialidad que decías, por lo que sugeriría que todo lo que está haciendo lo está haciendo con el beneplácito de esos jefes del Pentágono. Claro, la lectura que se puede hacer cuando no ha habido ninguna queja a nivel público o privado a través de algún tipo de denuncia, incluso no haría falta ni siquiera que se tramitara ningún tipo de denuncia, porque es sabido que si ya ha firmado una serie de cláusulas, y también estamos hablando de seguridad nacional. Vale, porque entonces, José Antonio, también está el rumor sobre el rol que Elizondo realmente habría desempeñado dentro del programa ATIP, que es este que estábamos hablando para estudiar los ovnis, porque se dice que no habría sido nada en realidad de lo que él ha declarado públicamente. Claro, en el momento en que Elizondo se hizo una persona bastante conocida, sobre todo alardeando de sus funciones dentro del Departamento de Defensa en este grupo de investigación del fenómeno OVNI, dentro y fuera del organismo del Pentágono y del Departamento de Defensa, se empezó a cuestionar cuál fue el verdadero rol que tuvo este personaje en dicha comisión. Y claro, decían que no tenía presupuesto, que apenas investigó nada, que fueron 2 años, que fíjate, ni siquiera tuvo acceso a las investigaciones del anterior programa de investigación, que era el que fundó todo este asunto, que fue el programa de aplicación de sistemas de armas aeroespaciales avanzadas, que fue el que realmente tuvo acceso a esos 22 millones de dólares, que fue un grupo creado por el multimillonario y excéntrico Robert Bigelow, en un contrato que también se podría hablar largo y tendido de cómo obtuvo esa financiación del Departamento de Defensa para, de cara a la galería, en este caso al Congreso, hacer ciertas cosas cuando por las espaldas hacía todo lo contrario. Y en el 2010 es cuando pasa a llamarse ATIP, cuando pasan la dirección al Lu Elizondo, y sin financiación, y tanto Bigelow como Lakatsky, que fue uno de los participantes en este primer grupo de investigación, cuestionaron abiertamente que Lu Elizondo pues no tenía ni
personal a su cargo, ni disponía de dinero, que ni siquiera le pasaron lo que ellos habían averiguado durante el periodo que estuvo en activo el AAWSAP, que es el grupo este inicial, y claro, nos surge la duda si Elizondo ha estado engordando su currículum y sus funciones dentro del API para acaparar la atención de los medios, de la propia comunidad de ufólogos, y a día de hoy pues siguen existiendo muchísimas lagunas sobre lo que realmente hacía este hombre dentro del ATIP, incluso cuando se le ve hablando, cuando se le escucha atentamente en las diferentes entrevistas que ha realizado, se ve que es más bien un hombre de acción. Él venía de participar en misiones de campo contra grupos de insurgentes, tanto en Oriente Medio como en Centroamérica, en operaciones de narcotráfico y en analizar ciertas amenazas contra los Estados Unidos a nivel también de terrorismo internacional. Y claro, no se ve que sea un perfil de un analista, de alguien que realmente pueda controlar la situación. Es muy ambiguo a la hora de realizar cierto tipo de manifestaciones, y en ocasiones parece que está dando a entender que esos fenómenos aéreos no identificados que estaban investigando podrían tener un origen terráqueo, léase proveniente de una potencia extranjera, léase China o Rusia, cuando inmediatamente después abre la puerta a que sean objetos, naves y seres procedentes del espacio exterior, o incluso de dimensiones desconocidas, por lo que nos deja un poco choqueados en el sentido de entender realmente cuál era no solo la función que tenía dentro de la TI, sino qué fue lo que supo o lo que llegó a descubrir en sus 2 años de pesquisa dentro del Departamento de Defensa. Y luego está paralelamente a todo este tema, está el de To The Stars Academy, que cuando salieron parecían que se iban a comer el mundo, que si tenían materiales exóticos decían, y que fueron ellos precisamente los que presentaron a Elizondo al público. ¿Y ahora qué es de ellos? Pues fíjate, como digo, en el 2017 se genera ahí un caldo de cultivo bastante curioso y sobre todo sospechoso desde el punto de vista de que pudiera ser algún tipo de operación orquestada por los servicios de inteligencia norteamericanos, porque oficialmente el tema OVNI estaba completamente muerto a nivel gubernamental. Parecía que ya era una materia, un asunto que no despertaba ningún tipo de interés, que muchísimo menos iba a acarrear ningún gasto extra en defensa. Los medios de comunicación generalistas pues tampoco ya se dedicaban a cubrir ningún tipo de información, y de pronto pues surge que en pleno siglo XXI, cuando veníamos de finales de la década de los 60, cuando el Blue Book, el informe o el grupo de estudio del fenómeno OVNI en aquellos años, en el siglo pasado, dirigido por la USAC, concluye que el fenómeno OVNI no es una amenaza, que no hay nada en los informes que ellos han logrado investigar, más de 10.000, que pueda ser indiciario de que hay una tecnología desconocida o exótica que pueda llevar al descubrimiento de nada extraordinario, y que incluso se decía en ese informe, y esto ya es para rematar, que no se debería de gastar dinero público en el estudio de los ovnis, y veníamos de esas conclusiones, y ahora es todo lo contrario. Ahora ya el Departamento de Defensa, el Pentágono, la Marina admiten
no solo que el fenómeno ovni literalmente como objeto volante no identificado existe, sino que es una amenaza contra la seguridad nacional. Y claro, a todo eso hay que unir que justamente cuando Elizondo abandona el Departamento de Defensa, surge, como decía al principio, como por generación espontánea, de pronto un grupo, la Academia de las Estrellas, liderada por una persona que parece que está puesta ahí para que no levante ningún tipo de suspicacia, como el ex cantante o el vocalista de la banda 162, Tom DeLonge, que evidentemente, lógicamente, no va a despertar ningún tipo de recelo de que pueda ser un agente de la CIA ni nada, pero sí puede ser, con todo mi respeto, un tonto útil que dice que ha creado una asociación, una academia para no solamente investigar el fenómeno OVNI, sino presentar pruebas de la realidad de la existencia de este paradigma, de esos metamateriales exóticos que tú nombrabas y que aparte habían presentado en esa fastuosa puesta en escena en 2017 una nave espacial que iban a crear con sus ingenieros para explorar el espacio. Y claro, junto a Tom DeLonge había multitud de agentes de contrainteligencia, oficiales de operaciones de la CIA, el propio Lou Elizondo, y claro, la pregunta que surgía era cómo Tom DeLonge, una persona que sí podía tener su interés y su amor platónico por los platillos volantes, pues había logrado reunir, aglutinar a tantísimas personas, incluso 11 exfuncionarios del gobierno, de la NASA, de la CIA, de otros departamentos y tal, que estaban ahí colaborando para esa gran desclasificación del tema OVNI. Y yo creo que era una especie de caballo de Troya, no de madera como se fabricó en sus días, sino en plan de medios de comunicación para que sirviera de apoyo a que Lou Elizondo fuese conocido y fuera integrado en un ámbito que de cara a la galería, de cara a los medios de comunicación, incluso de la propia comunidad de ufólogos, pues tuviera ese halo de como revolucionarios en busca de la verdad definitiva del tema OVNI. Pero claro, la financiación de este grupo también está llena de claro oscuro. Hay incluso empresas fantasmas que no se saben muy bien que han aportado dinero. Hay prestamistas no identificados que han hecho donaciones de cerca de $800.000 y que no se sabe realmente quiénes son estas personas, y ya hay analistas que han estado evaluando todos estos datos, todas estas informaciones, y llegan a la conclusión de que el modus operandi de cómo se crea la Academia de las Estrellas es muy parecido a la hoja de ruta que en ocasiones los servicios secretos norteamericanos llevan a cabo cuando quieren crear cualquier tipo de cortina de humo para realizar algún tipo de movimiento. No lo pueden asegurar, pero sí dan a entender que, como digo, hay una serie de elementos ahí. Se recauda más de $2 millones. Casi nada. De la Academia de las Estrellas, y como digo, en la junta directiva, en la junta asesora de esta academia, hay un subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia, Chris Mellon, está Lou Elizondo y gente que ha estado en la CIA, gente que ha estado en la NASA, y claro, la presencia de funcionarios pues nos puede hacer sospechar de que ahí puede haber un movimiento en la sombra, una mano negra que está moviendo
los hilos, y digo esto, muchos de los que nos están viendo se pueden estar llevando las manos a la cabeza pensando que quizás sea yo un poco conspiranoico, pero claro, si tenemos con la perspectiva del tiempo, comprobamos cómo certificamos que a finales del 2019, principios del 20, la Academia de las Estrellas cesa en todas sus funciones de investigación del tema OVNI. Chris Mellon, Lou Elizondo abandonan dicho grupo porque se va a dedicar a otros tipos de cuestiones más relacionadas con el entretenimiento, las series de televisión, van a producir películas para Hollywood, aunque sean de temática ufológica o parecida, pero claro, no he visto yo que la comunidad ufológica norteamericana se haya cuestionado o haya sido inquisitiva a la hora de preguntar a dónde ha ido a parar todo ese dinero, si los prestamistas, como mismo se denominan en los documentos internos de la academia, no han exigido la devolución porque ha habido ahí un cambio de timón en el barco de prácticamente 180 grados, ya no van a desarrollar esa nave espacial que en ningún momento pasó de ser una mera proyección que se hizo en la presentación de la academia. No se ha desarrollado ni prototipo ni nada, ni se ha presentado informes sobre los metamateriales que supuestamente habían obtenido de estrellamiento de ovnis. Y claro, visto, como digo, con el paso del tiempo y con cierta perspectiva, vemos que como un caballo de Troya se ha introducido no dentro de una fortificación, sino dentro de la comunidad ufológica, dentro de los medios de comunicación. Lou Elizondo ya vuela, ya está situado de forma independiente, tiene su serie de documentales en Canal Historia, como digo, la CNN, la CBS, ABC, New York Times, le dan cancha, está en todos los medios generalistas más importantes del mundo. Es un personaje ya con cierta notoriedad y, como digo, parece que todo aquello se montó como una suerte de catapulta para dibujar ese halo de... Además, él mismo decía que lo único que le mueve en todas sus acciones es que el pueblo norteamericano conozca la realidad del tema OVNI, cuando él comprobó que sus superiores no tenían ningún tipo de intención de dar a conocer este fenómeno, que le hizo, como buen norteamericano, tomar la decisión de presentar un escrito de renuncia a su cargo. Llevaba ya décadas en el Departamento de Defensa, pasarse al sector privado para luchar contra ese gigante, para que sus conciudadanos pues conociesen la verdad de los ovnis. Pero claro, estamos en el 2022, mucha palabrería, muchas promesas, pero seguimos prácticamente en ese punto inicial de cuando en el 2017 Luis Elizondo anunció la llegada de grandes novedades. ¿Dónde están esa prueba, esa evidencia que iba a presentar? Claro. Y además, escribiste en tu web que en pocos años hemos pasado de ver como una cerrazón completa, absoluta, por parte del Departamento de Defensa de este país, a que se muestre de la nada un aparente interés que se va acrecentando rápidamente, coincidiendo con la aparición en escena de Elizondo y de Mellon. ¿Tú crees que estos dos sucesos están ligados? Hombre, no se puede entender los últimos movimientos sin meter dentro de todo lo que ha sucedido a estas dos personas que se conocen dentro del Departamento de Defensa. Y si alguno todavía no ha visto esa, porque hay algunos que no lo ven,
lo escribo, lo comento en algún medio, pues siguen sin ver nada extraño. Pero fíjate, estamos hablando del ejemplo de Apple y Microsoft, de un alto cargo que abandone esa cosa, pero es que ellos han admitido públicamente, en este caso Chris Mellon y Lou Elizondo, que ellos hablaron cuando estaban en el Departamento de Defensa de todos estos movimientos que iban a hacer cuando se pasaran a la vida pública, al sector privado, para dar a conocer lo que habían visto, lo que habían estado investigando en su labor, en su trabajo para el Departamento de Defensa. Y lo dicen abiertamente, sin ningún tipo de problema, como si hubiera sido una hoja de ruta que han llevado a cabo, y que dicen que incluso la famosa exclusiva de New York Times, ellos estaban todavía trabajando, cobrando del Departamento de Defensa, y dicen abiertamente que ellos pasaron información a los periodistas de dicho periódico para formar esa noticia. Por tanto, ahí ellos mismos están admitiendo que no ocurre todo cuando se pasan a la Academia de las Estrellas o de los estrellados, según se mire, sino que incluso estaban conspirando cuando estaban dentro del organigrama del Departamento de Defensa, y esto casi nadie lo ha visto, cuanto menos, como digo, o incompatible o sospechoso de encubrir algún tipo de actividad, como tú decías, Sonia, de que se les ha permitido, se les ha pasado la mano, como decimos aquí en España, y claro, hay la única opción que puede haber, o que son dos mentirosos que no han tenido acceso a nada, o están realizando una misión encubierta, consciente o inconscientemente, y que está siendo teledirigida desde los despachos de Washington, del Departamento de Defensa, para trasladar esa nueva narrativa que contradice la opinión del gobierno, del propio gobierno norteamericano, hace varias décadas, que decía que el fenómeno OVNI no era una amenaza, que no había ningún indicio de que detrás de estos avistamientos hubiera algo desconocido o que pudiese llevar al descubrimiento de cualquier tipo de nuevo paradigma científico, y sobre todo decían que no se gastase más dinero. Y ahora ya no Lou Elizondo o Chris Mellon o Tom DeLonge, la Academia de las Estrellas, o un periodista del New York Times, sino que el propio Pentágono, el propio portavoz de la Marina, un alto cargo como Joseph Gradisher, admite que el fenómeno OVNI, literalmente, para no llevarnos a equívocos, sino los fenómenos aéreos no identificados, son reales, que no tienen explicación y que representan una amenaza para la seguridad nacional, y que hay que invertir dinero. O sea, todo lo contrario de lo que nos venían diciendo hasta ahora. Claro, y si a todo esto sumamos que el cuerpo militar, incluso probablemente de inteligencia, que más sabe del fenómeno OVNI a estas alturas de la película es la USAF, que es la que lo lleva investigando desde el 47, no ha abierto la boca. Desde este reinicio, podríamos llamarlo, sí, de estos últimos años, no ha dicho aquí estoy yo. Y claro, lo que se está trasladando a los medios de comunicación es un revival de titulares y comentarios y discursos que ya se conocían de la década de los 50, como si aquello no tuviéramos memoria. Dice que el que no recuerda la historia está condenado a repetirla. A repetirla. Y claro, a mí también me rechina que bueno, no sé si sería una buena comparativa, que en este entierro no se le haya dado vela a la USAF,
cuando deberían llevar no solamente las velas, sino el ataúd. Y sin embargo, ellos están callados, ellos no están diciendo nada, y claro, visto, como digo, con el sosiego de que ya vamos conociendo más datos, tanto de Elizondo, de la Academia de las Estrellas, sino de lo que se ha cocido dentro de la TI y de lo que ha formado Robert Bigelow desde el 2008, pues vemos que aquí hay una serie de elementos que no casan con la versión que se nos está vendiendo. Lo hablábamos fuera de cámara, que lo ponías como ejemplo muy bien, Sonia, de que en la mayoría de los ufólogos y de los medios de comunicación están comprando el discurso de Elizondo. Compañeros míos, amigos allá en Estados Unidos, que son bastante escépticos, pues ven que este hombre es honorable, ellos mismos me lo describen de esta forma, un tipo valiente que está intentando agitar el avispero para que conozcamos la verdad, pero evidentemente yo veo un trasfondo mucho más oscuro y una mano ahí, como decía, moviendo los hilos para que la gente esté distraída con ciertas cosas y no preste atención a lo que realmente puede estar ocultándose en estos denominados ovnis del Pentágono. Pues lo de siempre, José Antonio, lo de siempre. Esto se lleva haciendo desde que el mundo es mundo, prácticamente. Y para los espectadores que no nos estáis viendo, que igual alguno estáis pensando, madre mía, qué de palo se está llevando el pobre Elizondo, que vamos a ver, nosotros lo hacemos desde la perspectiva de que es sano y razonable el hacerse preguntas. No estamos acusando de nada, no tenemos las pruebas tampoco. No. Simplemente pensamos que es razonable. Yo lo acusaría. ¿Tú? Yo sí la acuso. Pues yo sí por la favor. acuso no, pero lo curioso, fíjate, Sonia, lo curioso es que allí en Estados Unidos, José Antonio. Sí. Fíjate que no ha habido en Estados Unidos una presión en ninguna entrevista, se le ha sometido a preguntas incómodas, digamos, a preguntas incómodas, a un tercer grado, por ejemplo, simplemente diciéndole, tú como agente de contrainteligencia, experto en operaciones de terrorismo y tal, que tienen que ver con la seguridad nacional, ¿tú qué opinarías de una persona que se pasa del sector estatal, gubernamental, al privado haciendo lo mismo y nadie le pone cortapisa, ni nadie dice o se le demanda? Y yo creo que adolece un poco que dentro de la comunidad norteamericana, tanto de los medios de comunicación como de los propios ufólogos, no hayan sido un poquito más de Santo Tomás. Yo que tengo mucho de meter el dedo en la llaga, y sin discutir que ha habido ciertas cosas que se han movido gracias a estos movimientos de Elizondo, que no hay que... No, los méritos no se le quitan tampoco. No se le quita, pero claro, yo lo que me pregunto es si esos méritos son suyos o son... siguiendo órdenes. Promovidos por otros. Incluso él, cuando se le pregunta, él se ríe, hace una serie de silencios, muchas veces que dan a entender que todavía conserva ciertos nexos de unión con sus antiguos empleadores, y claro, y todo esto, como digo, levanta un poco suspicacia. De hecho, he leído, creo que en tu blog, que os lo dejaré por aquí en pantalla, chicos, si os queréis pasar, porque has escrito extenso sobre el tema. Creo que le has pillado también en varias contradicciones que hace de una entrevista a otra y demás. Sí, él, por ejemplo, es increíble que en una misma entrevista o en sucesivas intervenciones en los medios, pues diga una cosa y la contraria, deje entrever que estos avistamientos, estas aeronaves no identificadas, puedan pertenecer
a un gobierno enemigo, China o Rusia, e inmediatamente después hable de seres de otras dimensiones y de seres que viven debajo de los océanos. Evidentemente, si él ha estado al cargo de la TIP, tiene que tener unas conclusiones para ser, como mínimo, más preciso. Yo creo que existe un salto bastante cualitativo y cuantitativo en interpretar este tipo de paradigma como originario, procedente de cualquier tecnología, por muy avanzada y secreta que sea, tanto de los chinos o de los rusos, como para hablar de seres de otras dimensiones, de fenómenos paranormales, como ha dejado entrever también en alguna que otra ocasión. Incluso él dice que hay fotografías de alta calidad, fotografías, imágenes donde se ve el interior de estos objetos y a sus ocupantes. Y yo me pregunto, y no hay nadie que le diga, ¿y qué son, chinos o rusos los que están dentro? Y claro, él es muy ambiguo, él le gusta también, yo creo que también tú la has seguido mucho en su entrevista, y a él le gusta ese rol que tiene como de persona que sabe más de lo que puede decir. De lo puede decir. Cuando le preguntan de Roswell, dice, ¿me vas a permitir que de eso no hable? Si él sabe lo de Roswell, pues podría aventurar si es terrestre o no. Lo de la fotografía, un tanto de lo mismo. Y yo creo que si, por ejemplo, imagínate, volvemos otra vez al ejemplo, esto sí me pueden demandar a mí, los de Apple y Microsoft. Imagínate que el de Apple se va a Microsoft, les pasa cierta información, pero en un momento dice, bueno, pero ya esta parte no la puedo contar porque es todavía confidencial. Y una parte sí, una parte no. Y yo veo ahí, y como digo, el propio Lu Elizondo, por su gesticulación, por su forma de hablar, la forma de expresarse, los ejemplos que pone, que muchas veces se va incluso más que yo, se va por la rama, cambia el discurso. Lo veo una persona que quizás no está ni siquiera preparada para, y creo que por eso lo han elegido, para crear, ¿sabes?, efectos de confusión, de fuegos artificiales. Parece que va a decir algo que va a levantar ampollas y que va a revolucionar el mundo y el universo, pero al final dice lo contrario. Y claro, yo creo que en estos últimos meses ya ha recurrido a demasiadas afirmaciones extraordinarias que van en contra de todo lo que decía en sus inicios en 2017, cuando hablaba, fíjate, de que el fenómeno OVNI es una amenaza. Pues fíjate, desde el 47 hasta el 2020, para redondear, 70 años prácticamente, podemos estar pendientes de que estos objetos produzcan cualquier tipo de acción de destrucción sobre la humanidad, o sobre, concretamente, los Estados Unidos, pues han tenido tiempo para planificar no una, sino varias invasiones o destrucciones de lo que sea. Sí, o lo que se te ocurra. Claro, y sobre todo porque el propio Elizondo dice que lo que ellos investigan no es de ahora, sino que viene de tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que la USAF, lo que dijo en el 69, incluso el informe Condon, que lo hizo la Universidad de Colorado, que, bueno, aquello fue también un paripeo que hicieron. De hecho, las conclusiones del Blue Book fueron originalmente planteadas por el informe Condon. Ellos la ratificaron y dijeron que allí no había nada de lo que rascar. Entonces, por tanto, lo que quiere decir es que las conclusiones del 69 eran una mentira y se vendió, eso sí se compró, se vendió como una respuesta del gobierno. ¿Y por qué tenemos que creer ahora que nos están diciendo la verdad cuando, fíjate, en estos 3 puntos que comentaba de la inexistencia del fenómeno, que no representaban una amenaza, que no había que gastar dinero, y han hecho todo esto lo lo planteé yo en otra entrevista también, José Antonio, sin señalar a personas en concreto, pero sí organismos. No, yo no he estudiado esto tanto como tú, hombre.
yo no me atrevo. Pero sí organismos, yo me planteaba de decir, ¿y por qué yo tengo ahora que creer a estos organismos que sé que me llevan mintiendo periódicamente desde hace décadas? Entonces ahora sí os tengo que creer. No tengo que pensar que tenéis un interés detrás de esto. No, ahora Claro. es porque sí, porque altruismo. Y fíjate, Sonia, te voy a añadir ya para el que no esté suficientemente pasmado en su casa donde nos esté viendo. En 1952, si no me falla en la memoria, el panel Robertson, que fue un comité de estudio que lo organizó la CIA para evaluar esos primeros avistamientos que se estaban produciendo desde el 47, eran prácticamente menos de 5 años de actividad inusual en nuestro cielo, llegaron a la conclusión de que el fenómeno ovni no existía, pero que podría ser utilizado como un arma de guerra. ¿Por qué? Porque las centralitas de las distintas bases aéreas quedaban colapsadas con cualquier tipo de avistamiento, de luz que se veía en el cielo, llamaban a las bases. Entonces se decía en el informe del panel Robertson que una potencia extranjera, en este caso nada más que señalaban a los rusos, podían utilizar todo esto para provocar una congestión de los medios de comunicación internos y sensibles del gobierno norteamericano y provocar un follón bastante gordo y en caso de invasión o de incursión aérea no hubiera una respuesta eficaz por culpa de esto. Y se decía que deberían de promover entre la opinión pública diferentes campañas para restar credibilidad a los avistamientos. Y ahora, fíjate, pasamos de, y además se llevó a cabo, por eso existe ese estigma sobre cualquier persona en los Estados Unidos que a nivel oficial informa que ha visto un platillo volante, una luz extraña o una aeronave desconocida, se le tilda de loco, incluso puede tener problemas en su carrera militar en la hora del ascenso. Y ahora, a principios de 2019, que tampoco ha sido muy publicitado, el Departamento de Defensa actualiza los protocolos internos para que cualquier miembro de cualquier ejército, de marina, de mar, tierra y aire, incluso de los cuerpos de inteligencia, informe por los canales adecuados de cualquier tipo de avistamiento, que esto es un tema serio, que es una materia de gran interés para el Departamento de Defensa y que es un tema de seguridad nacional, porque estaban convencidos de que existía un punto ciego por el cual había muchísima información que no estaba llegando por los canales adecuados a los gabinetes de análisis, a los servicios de inteligencia, porque existía ese temor de informar de cualquier cosa anómala. Claro, en estos tiempos se sabe y hay constancia y prueba y evidencia de que aeronaves no tripuladas, drones, están sobrevolando espacios aéreos sensibles de los Estados Unidos y no se está informando precisamente porque lo que se planteó en el 50 se llevó a cabo y con efectividad y nadie quería informar, y ahora se dice todo lo contrario. No se preocupen, ya no les vamos a tomar por locos, por favor, informen. Pero claro, yo hago aquí un inciso. Realmente al Departamento de Defensa no les interesa, que también, pero en este caso no están pensando en los platillos volantes que a ti te gustan, Sonia, y a los que nos ven, sino que están preocupados de que la inteligencia china y rusa estén utilizando este estigma. Incluso dicen que decoran y una especie de tunean los drones para que parezcan. Claro, porque saben que si, imagínate, hay un soldado, un marinero en la cubierta de un portaaviones y ve un objeto con luces parpadeando de varios colores, con una forma exótica, dice: yo no digo nada, que me van a mandar a fregar lavabos y a fregar servicios. Los chinos, los chinos y también cuando yo comento esto,
lleva a la confusión si se me escucha con demasiada vehemencia de que estoy de alguna manera echando la culpa de todos los avistamientos ovni a los chinos o a los rusos, sino que lo que quiero decir que, conociendo que dentro del fenómeno ovni se aglutinan diferentes paradigmas con diferentes orígenes, y uno de ellos es toda la aviación experimental terrestre, pues, como digo, como tú misma te has dado cuenta, pues los chinos y los rusos han dicho, aquí tenemos nosotros un caladero bastante importante de poder sobrevolar instalaciones sensibles, los portaaviones, incluso bases militares, porque si tenemos un dron o tenemos una aeronave que sea bastante llamativa y no usual, pues va a ser que nadie reporte que eso ha estado ahí. Bueno, en resumen, que nos están vendiendo una narrativa, José Antonio. Una moto. Tú lo compras, ¿no? La moto no, yo la moto no la quiero. Yo creo que esa moto no nos va a llevar a ninguna parte. Que chicos, esto pues estamos aquí pues virtiendo opiniones. Cuando hay algunas cosas que no casan, siempre es sano, y más cuando es razonable, como en este caso que se ha venido argumentando, el hacerse preguntas, y no es nada malo, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero nosotros hemos querido invitar aquí a José Antonio y cederle el espacio para que cuente todas estas cuestiones, para que cada uno pues tenga todos los datos posibles para que os podáis forjar vuestra propia opinión, que pues siempre hemos pensado que es lo más adecuado. Entonces, José Antonio, nos has dejado bien claro que tú no compras. ¿Algo más que quieras decirnos? No, que bueno, que hay que estar pendiente sobre todo a los movimientos que se van a producir en estos próximos meses e incluso años para evaluar realmente si va a ser como la gaseosa, que empieza con bastante efervescencia, pero va perdiendo toda la energía con el paso del tiempo, y ojalá que todo este revuelo que se está organizando pues lleve a la filtración de algún tipo de documento o de material que pueda arrojar luz al enigma ovni. Pero fíjate, hasta ahora, con esas famosas filmaciones tomadas desde casas de combate como la de Greenback y tal, que se han visto en todas partes y que han generado infinitos debates, pues están en la línea entre lo que puede ser considerado como algo desconocido o como algo procedente de una tecnología terráquea. No hay ese material que nada más verlo sepa uno que no es chino ni ruso. No vemos esa ventanilla con esos seres dentro que realmente rompan por fin esas interminables discusiones en los foros y en los canales de YouTube de si el movimiento, el giro que ha hecho puede ser de un dron, de un plasma, de un falso eco de radar y tal. Y claro, eso es lo que me falta a mí. Eso es lo que me falta a mí. Si Lu Elizondo tuvo, que también creo que este hombre ha engordado un poco lo que él manejó dentro del ATI, y no lo digo yo, el propio Lakatsky y Robert Bigelow en una entrevista con George Knapp, con el periodista de Las Vegas, y en el libro que publicaron, han admitido y lo han dicho sin tapujos, de que Lu Elizondo no se había enterado de lo que ellos estaban haciendo, y que él no disponía de presupuesto ni de personal, y que solamente se dedicó a entrevistar a personas que dentro del ejército habían tenido algún tipo de experiencia anómala. Hay salseo en el entramado militar estadounidense, hay salseo entre bambalinas. Hay salseo. Pues José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros tus conocimientos, y no sé si te quieres despedir. Pues nada, como siempre ha sido un auténtico
placer acudir a tu canal, mantener más que una entrevista, ha sido una conversación intentando profundizar en los entresijos, en el cuarto oscuro que hay detrás de todo este lío monumental que, como digo, ha sucedido todo muy rápido, con muchísimas informaciones, Sí. Muchas declaraciones desde el 2007 y prácticamente no ha habido tiempo a digerirlo. Efectivamente. Claro, y hay mucha gente que todavía está un poco sorprendida porque, como decía, ni el ufólogo más optimista pensaba que el gobierno norteamericano iba a admitir de forma tan notoria y pública la existencia de los ovnis y que esto ocupara de nuevo titulares en la prensa generalista, en los grandes medios, como se les denomina. Y como digo, ha sido un placer de nuevo estar aquí y esperemos que volvamos si no nos meten ninguna denuncia ni tenemos ningún otro problema. No creo, Luis, perdónanos, hombre, si solo estamos aquí divagando. No, a mí no me perdone, a mí no me coge ni el teléfono. Bueno, eso si quieres lo dejamos para otro vídeo. Sí, lo dejamos para otro vídeo. Pues chicos, suscribo completamente lo que decía José Antonio antes de que ojalá, pues aunque, mira, José Antonio puede pensar lo que él piense, pero ojalá todo este entramado también sirva para que salgan algunas cosas a la luz y se mueva toda la escena un poco más hacia adelante. Sin embargo, la prudencia tampoco tiene que ser una cosa mala per se. En el sentido de que si tú esta gente sabes que te han estado diciendo lo que les ha interesado decirte durante décadas y décadas y décadas, pues ahora te dicen lo que quieres oír, tampoco es malo ser un poquito más prudente y cogerlo un poco con pinzas, que se puede equivocar uno. Vale, sí, no pasa nada, pero por lo menos que no nos tomen por tontos y vamos a analizar y a plantearnos las cosas y a hacer preguntas. Chicos, que sepáis, José Antonio y yo escribimos los dos en códigooculto.com, novedades que salgan seguramente José Antonio las reporte en la web, os dejaré datos de él aquí en pantalla y abajo en la descripción del vídeo y José Antonio, que estás invitado aquí todas las veces que quieras, cuando te apetezca. Genial, genial, un abrazo, Sonia. Como sabéis, chicos, aquí siempre pues hablamos de cosas muy raras, pero cosas más raras han visto. ¡Hasta pronto!